Muy bien, señoras y señores, Ecuador y Costa de Marfil nos regalaron un verdadero partidazo, gran victoria del equipo dirigido por Emers Faé por 1-0 con el gol de Amad Diallo, el futbolista del Manchester United que cerró una muy buena temporada en el equipo de Michael Carrick y que ahora fue el héroe en dos oportunidades. En primer lugar, con el amistoso premundial frente a Francia, allí en Nantes, en la despedida del equipo dirigido por Didier Deschamps de su gente. También concretó de la misma manera, con la misma fórmula, centro atrás por el costado derecho y una gran definición de derecha para vencer al seleccionado francés. Ahora en el Mundial, ya con la cita mundialista completamente en el foco, lo hizo de zurda, con el centro de Wilfried Singo y con la apertura de la pierna para colocarla al palo derecho de Hernán Galíndez. Realmente muy interesante el planteo táctico de Costa de Marfil, que en todo momento tuvo ganas e intenciones de ganarlo y lo demostró, moviendo las piezas, moviendo las fichas. ¿Por qué ganó Costa de Marfil? Porque colocó atacantes y fue moviendo los cambios a través de una ofensiva más productiva que la que tenía en el equipo titular, ¿sí? Para serles claro con nombres, colocó en el campo de juego a Boni, metió a Diallo, metió a este chico Oulay y después, cuando ya estaba casi consumada la ventaja, o por lo menos cuando ya estaba casi consumado la supremacía de Costa de Marfil en el campo de juego, allí sí puso a Sangaré y a Odilon Cossonú. Yo creo que Costa de Marfil en todo momento se propuso ganarlo, se propuso ser un seleccionado aguerrido, un seleccionado que vaya al frente, y a lo mejor Ecuador se concentró más en lo que hacía su rival, en los movimientos que hacía su rival, que en tratar de imponer su propia iniciativa. ¿A qué voy con esto? Que Sebastián Becachese, viendo los cambios aquí, obviamente con el machete en la mano porque no es que tenga una memoria prodigio, coloca a los 62 minutos de juego a Preciado y a Jackson Poroso. Revirtió toda la defensa, revirtió todo el planteo táctico para justamente diezmar la subida y el cambio de un solo futbolista, que fue Jan Diomandé. El delantero del Red Bull Leipzig había arrancado jugando por izquierda, con la pierna a su favor. Después terminó jugando con el otro sector, en el sector izquierdo, donde Sebastián Becachese quiso poner a Ángelo Preciado y a Jackson Poroso para sacar a Joel Ordóñez y que juegue como central, como stopper por el costado derecho. Todo esto para controlar la subida de Jan Diomandé. Sin embargo, yo siempre digo en este humilde cubículo de YouTube, que cuando vos le planteás una intención al rival, el rival entiende lo que vos le estás haciendo querer llegar, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que si vos indefectiblemente metés un lateral derecho por un mediocampista y después metés a un marcador central por un futbolista que juega en el mediocampo o del medio hacia adelante, como lo es Yeboah, da la nota de que te estás tirando atrás, de que estás conformándote prácticamente con el empate. Esto lo entendió a la perfección Costa de Marfil, que posteriormente, cuando Becachese hizo estas modificaciones, decidió meter a Oulay, un chiquitito que iba al frente y que jugaba siempre para adelante, tratando de ser productivo en 3/4 de cancha en adelante, y metió a Sangaré para controlar la tenencia de la pelota en el mediocampo. Creo que a partir de allí Costa de Marfil se propuso ganarlo. También termina metiendo a Cossonú, pero ¿por qué mete a Cossonú? No para agarrar y tirarse atrás y conformarse con el empate. Lo hace porque Wilfried Singo, en realidad durante toda esta temporada en el Mónaco, jugó como lateral por la derecha, entonces dijo, bueno, meto a Cossonú, que ocupe un lugar en la saga central para no desarmarnos, y lo suelto a Wilfried Singo para que sea él el que lleve la pelota por el costado derecho. Dicho y hecho. Singo trasladó, pasó la mitad de cancha, le tiró el centro a Amad Diallo y de pierna zurda la colocó en el palo derecho de Hernán Galíndez. 1-0 Costa de Marfil y trámite completamente solucionado para el equipo de Emers Faé. Un entrenador hiperactivo, un entrenador que tiene hambre de gloria, que ganó la Copa Africana hace un par de años, concretando
un interinato, lo que era un supuesto interinato después de la salida de Pierre-Louis Gasset, de Jean-Louis Gasset del combinado naranja, y se quedó con el puesto por este temperamento, por estas ganas de ir al frente, por este seleccionado competitivo que armó de cara a esta Copa del Mundo, ¿sí? También siendo protagonista en la Copa Africana, esta que pasó, que terminó ganando Senegal barra Marruecos, porque todavía no sabemos bien quién ganó la Copa Africana, y siendo un seleccionado completamente molesto, un seleccionado que le impongan el respeto propio, ¿sí? Yo creo que Costa de Marfil se impuso su propio respeto en los últimos partidos, en los últimos años, y por supuesto tiene que ver con el planteo táctico de Emers Faé, que tiene con qué, que tiene muchísimos nombres y que también fue buscando los futbolistas ideales para el armado de esta selección. Y todos los que quedaron afuera, ¿sí? Porque por ejemplo no jugó Evan Guessant, que es un futbolista campeón de UEFA Europa League con el Aston Villa. Y no jugó, por ejemplo, también Evan Dika, ¿sí? Que era el marcador central titular de la Roma. No jugó Simona Adingra, que fue una de las grandes figuras del Sunderland durante esta Premier League. Bueno, son algunos de los nombres que fueron quedando afuera y que constituyeron al plantel que decidió armar Emers Faé para llegar lo más lejos posible a la Copa del Mundo, en esta Copa del Mundo, llegar por lo menos a un octavo de final, llegar a un cuartos de final, ¿por qué no? Yo creo que con este equipo Costa de Marfil tranquilamente se lo puede plantear, más que nada porque tiene ganas de proponer, tiene ganas de ir al frente y con varias figuras, con una buena renovación que ha tenido en sus nombres, tranquilamente lo puede llegar a lograr. Gran partido de Jean Diomandé, ¿sí? Siendo un futbolista completamente problemático para el fondo de Ecuador. Un jugador que decidió arrancar su carrera como profesional en el Leganés. Tenía ofertas de todo tipo, pero decidió priorizar lo futbolístico. Decidió priorizar ser titular y ser figura en un equipo de menor orden para después sí pegar el salto, por ejemplo, al Red Bull Leipzig. Un jugador que estaba vinculado al Red Bull Salzburgo y que de repente decidió marcharse a la Liga Española para terminar de madurar como futbolista. Vaya si maduró, que Ecuador terminó cambiando todo el esquema táctico por él mismo. Y bueno, con pierna zurda, con pierna derecha, los volvió completamente locos a todos. Y también tiene gran parte que ver con este desequilibrio que genera Costa de Marfil partido tras partido. De hecho, en el partido contra Francia también había sido uno de los puntos altos, Diomandé. Y fin de semana tras fin de semana lo venía haciendo en la Bundesliga. Un jugador muy interesante, que tiene mucho presente, que tiene mucho futuro y que por supuesto está llamado a ser uno de los grandes futbolistas africanos de acá al futuro. Lo propio con Nicolás Pepe, ¿sí? Reconvirtiéndose en el Villarreal, concretando una muy buena temporada, realizando una muy buena dupla de ataque con Georgia Smikautadze allí en el submarino amarillo, siendo un futbolista muy interesante, líder, ¿sí? Allí en el Villarreal, y líder también, ¿por qué no?, en el combinado naranja, en Costa de Marfil. Sin embargo, no tuvo su mejor partido, lo propio con El Yewahi, que era otro de los que también era considerado uno de los puntos altos por Emers Faé. Sin embargo, con el recambio, con el ingreso de Boni, impuso otra presencia en el ataque, ¿sí? Yo creo que Wahi y Pepe son dos futbolistas más de contextura baja, son dos futbolistas que a lo mejor contra Pacho, contra Ordóñez y contra Piero Hincapié o Alan Franco, ¿sí? De acuerdo a quien juegue en la saga central, capaz son un poco más controlables. En cambio, Boni te impone otra presencia, le tiran la pelota al área, le generan alguna situación ofensiva productiva para que pueda llegar a concretar. Y creo que con esta presencia ofensiva, a lo mejor Ecuador tuvo que reversionar un poco su defensa, metiendo a un Jackson Poroso que ganaba en altura, pero que a lo mejor en cuanto a coordinación de piernas perdía un poco, ¿sí? Flaqueaba un poco el marcador central del Tijuana, fundamentalmente porque es un futbolista más tosco, es un futbolista que a lo mejor lo tenemos del fútbol ecuatoriano, porque creo que juega en la Liga de Quito este chico. Es un futbolista que a lo mejor no es un superdotado con la pelota en los pies, y a la hora del slalom de Jean Diomandé y demás, terminó cometiendo alguna que otra infracción en la transición ofensiva de Costa de Marfil. Bueno,
con Poroso condicionado por la amarilla, terminó jugando Ordóñez por el costado derecho, Poroso más refugiado para que justamente no se gane la segunda amonestación, y a lo mejor Ecuador terminó jugando a defenderse. Yo particularmente pensé que Ecuador iba a proponer un poco más, me iba a meter capaz a Kendry Páez, que si bien no estaba teniendo su mejor rendimiento en el fútbol argentino, podía llegar a ser un futbolista picante para el 3/4 de cancha en adelante. Lo propio con Jordi Caicedo, que capaz podía imponer otra presencia en el área. Lo propio con Kevin Rodríguez, que terminó ingresando y que podía haberle tirado algún que otro centro. Bueno, yo creo que a Ecuador le faltó un poco de rebeldía, ¿sí? Y es por eso que termina perdiendo el partido de una manera bastante sonsa, ¿sí? Por no controlar una subida de un lateral y por no controlar en 3/4 de cancha la aparición de Amad Diallo. Creo que Sebastián Becachese va a tener mucho para laburar. Le faltó patear al arco a Ecuador, propuso mucho, fue picante y fue un equipo que estuvo siempre en zona de promesas, ¿sí? Un equipo que pegó un par de tiros en el travesaño, un equipo que cuenta con dos carrileros muy buenos como Minda y como John Yeboah, ¿sí? Dos jugadores que son muy productivos a la hora de la gambeta, son dos futbolistas que a lo mejor te pueden generar alguna situación de ataque, con un Ener Valencia que también se complementa muy bien y que en la descarga también los invita a jugar a estos dos carrileros y que por supuesto es complementario al ataque ecuatoriano. Sin embargo, insisto, después los termina sacando Sebastián Becachese porque concreta estos cambios con Minda y con John Yeboah, que eran los que más habían generado. Termina metiendo a un Preciado que jugaba como lateral por la derecha y saca a Alan Franco, que era un mediocampista reconvertido a defensor, para terminar metiendo a un defensor puro como Jackson Poroso. Insisto, en este caso vos, aunque no quieras, porque capaz tu planteo es otro, vos le estás mandando un mensaje al rival. Vos le estás diciendo, che, mirá, meto un 4 por un carrilero y meto un central puro por un volante que se convierte en defensor. Y bueno, inevitablemente Costa de Marfil entendió ese mensaje, entendió esa indirecta y allí fue cuando decidió meterle un poco de picante, de soltar a Singo, decir, che, Singo, vos jugabas de 4 en el Mónaco, bueno, soltate, jugá de 4 y meto a Cossonú, que está jugando como marcador central allí en Europa, allí en el Bayer Leverkusen. Bueno, en el Atalanta, perdón. Cossonú juega en el Atalanta, me lo confundo con Tapsova siempre. Insisto, Costa de Marfil recibió esa situación de defensiva de Sebastián Becachese y de Ecuador y dijo, bueno, meto a Cossonú, que juega en el Atalanta, y lo suelto un poco a Singo para que me haga toda la banda. Singo hizo la banda, trasladó, ¿cuánto? 20, 30 metros, con la pelota completamente controlada, y le terminó metiendo el centro para que Amad Diallo clave la pelota en el palo derecho de Galíndez. Creo que Costa de Marfil fue un rival que tuvo ganas de ganarlo en todo momento y Sebastián Becachese empezó a especular con esto de conformarse con el empate. En la transmisión decían, ambos se conforman con el empate. Yo creo que, de acuerdo a los cambios de FAE tuvieron una intención, ¿sí? Que fue ganarlo. En cambio, las modificaciones que planteó Sebastián Becachese tuvieron la intención de frenar lo que estaba haciendo Emers FAE con su equipo. Creo que ahí faltó rebeldía para Ecuador para tratar de ser determinante en el campo de juego. Insisto, creo que Ecuador hizo un correcto partido, pero que se termina escapando en el final por ese pequeño detalle. Fue un buen partido el de Galíndez, ¿sí? Sólido bajo los 3 palos, no pudo sacar esa pelota porque la clavó literalmente en el costado de la red. ¿Viste cuando dicen que la pelota va al costado de la red? Es inatajable. Y bueno, acá Amad Diallo implantó toda su jerarquía en el campo de juego y la clavó en el palo derecho de Galíndez. Una situación completamente fortuita para el delantero del Manchester United que, insisto, contó con una gran levantada de la mano de Michael Carrick, que le dio un rol en el equipo, un rol defensivo y que también a partir del plano defensivo y de la colaboración ofensiva y del compromiso defensivo, a partir de allí se va generando los escenarios de ataque en el equipo que juega la Premier League. Habrá que ver el futuro de Amad Diallo, sin embargo yo creo que es una pieza importante para Michael Carrick y compañía. Hoy
Y en el partido previo al Mundial contra Francia fue un jugador determinante que ingresó y le agregó un poquito de picante en ese ataque. Yo creo que fue un futbolista muy importante y que es un futbolista muy importante para el plano ofensivo de Costa de Marfil. No me terminó de convencer Gonzalo Plata, para mí un futbolista que no termina de pesar en el ataque. Capaz también su situación extrafutbolística en el Flamengo le está llevando a flaquear también en la selección ecuatoriana. Yo pondría otro futbolista allí. A lo mejor, ¿por qué no pensar en jugar con los dos carrileros, con Minda y Yeboah, con compromisos defensivos? Y pensando también en un doble 9, en un Valencia Rodríguez, en un Valencia Caicedo. Capaz también puede encontrarse una vuelta en ese sentido, fundamentalmente porque creo que Plata no es un futbolista de peso tanto para el ataque como para el plano defensivo, y capaz es un futbolista que no pesa en el ataque y también a la hora de colaborar defensivamente. Me gustó mucho el partido de Minda y de Yeboah. Yo particularmente los hubiera dejado un rato más. Lo que sí creo es que si Ecuador va a jugar con un doble 9, como yo mismo estoy planteando, ¿sí? Esto es toda una suposición, pero si va a jugar con un doble 9, ¿por qué no pensar en un lateral como Hincapié y la presencia de una línea de 4? En lugar de jugar con Franco como marcador central, agarrás, sacás a Franco, y por qué no pensar con estos dos carrileros y el doble 9, que a lo mejor te pueden dar un poco más de poderío ofensivo o poderío en el área y mayor presencia, ¿sí?, en ataque. De igual manera, hay que decirlo, Ener Valencia está como si tuviera 20 años, ¿sí? Un futbolista muy lúcido a la hora de atacar, un futbolista que continúa encontrando huecos como aquel Ener Valencia que jugaba en el West Ham, ¿sí? Aquel Ener Valencia que fue chequeado, escauteado por el fútbol europeo y que por supuesto tuvo su periplo allí en Europa. Bueno, creo que es un futbolista muy experimentado, un futbolista que tranquilamente Sebastián Becachese lo puede pensar para la renovación, como líder de la renovación de la selección ecuatoriana, más allá de lo que es su situación extrafutbolística y demás. Yo creo que Ener Valencia es un jugador que impone, es como Neymar en Brasil, ¿sí? Yo creo que Ecuador sin Ener Valencia pierde alma, pierde ese estirpe de acá estoy yo, che, acá está Ecuador, con Ener Valencia, es un símbolo, es como Marcelo Moreno Martins en su momento con Bolivia. Bueno, yo creo que es el emblema, es el futbolista que todos buscan, más allá de su look particular y de su excentrismo para jugar. Creo que es un jugador muy interesante, que es muy habilidoso para encontrar las oportunidades de gol y que por supuesto también hace jugar a sus compañeros. Si no, vean lo que generaron Yeboah y Alan Minda. Creo que Ecuador hizo un buen partido y de cara al próximo duelo que va a tener durante esta semana, creo que juega con Curazao, Ecuador, en la fecha número 2, sí, efectivamente, el 20 de junio a las 21 horas va a jugar contra Curazao. Tenemos que encontrarnos con un Ecuador más ofensivo por el rival y también para poner a prueba cómo va a ser el partido contra Alemania, ¿sí? Porque bueno, Curazao demostró que generó un vendaval durante 20-30 minutos y después a lo mejor las piernas le pesaron un poco más. Bueno, habrá que ver si esta situación con Curazao le permite a Ecuador obtener un buen resultado y especular con Alemania en la tercera fecha, buscando encontrar huecos en la ofensiva, porque va a tener pocas oportunidades, y a partir de allí ser un poco más efectivo. Hoy piensen que Ecuador no pateó al arco, hoy piensen que Ecuador no contó con situaciones clarísimas de gol, más allá de los travesaños y la de Gonzalo Plata, que ejecuta con el rebote de Yaya Fofana. Bueno, a estar completamente atentos con Ecuador, que puede ser un rival molesto, puede ser un rival picante. Ya quedó afuera en Qatar 2022 por un pelito, ¿sí? Bueno, esperemos que no ocurra lo mismo en esta Copa del Mundo, donde va a enfrentar a un Curazao bastante diezmado, por lo menos físicamente. Después futbolísticamente tienen con qué, tienen alguna que otra herramienta para imponer su juego, y posteriormente tratando de incomodar a una Alemania que viene de ganarle 7-1 a Curazao, nada más ni nada menos. Un grupo completamente abierto con equipos interesantes, un grupo que puede imponer futbolísticamente muchas ideas, ¿sí? Vértigo, puede tener también tenencia de pelota en el caso de Alemania, con un Ecuador que se va a broquelar bien defensivamente para después tratar de atacar.
Insisto, yo creo que Ecuador lo pierde porque se concentró tanto en el rival que se olvidó de su propia base, se olvidó de su propia ideología. Creo que Ecuador va a tener que empezar a plantar bandera porque si no, nuevamente se lo va a terminar comiendo el mismo grupo, ¿sí? Ya ocurrió, ¿sí? Por no prestar atención a las cuestiones propias, le desbordaron, trasladaron 30 metros la pelota, le tiraron la pelota a Amad Diallo, que terminó definiendo de gran manera. Bueno, yo creo que a partir de ahora Ecuador va a tener que rebelarse, porque si no, nuevamente quedará afuera de la Copa del Mundo. Costa de Marfil, un equipo muy pero muy interesante, un equipo con mucha calidad ofensiva, ¿sí? Y con muchos futbolistas que quedaron afuera del equipo titular. Insisto, Ndika, Iván Guesán, jugadores que uno los ve fin de semana tras fin de semana y que durante esta tarde-noche no pudieron contar con minutos. Así que imagínense el plantel de Costa de Marfil, que es dirigido por un tipo que encontró la fortaleza, que encontró el temperamento para ganar una Copa Africana habiendo agarrado en la fase de grupos, ¿sí? Porque reemplaza FAE a Jean-Louis Gasset en la fase de grupos para terminar siendo el campeón. Bueno, imagínense lo de este tipo que realmente es, en África por lo menos, un verdadero gladiador, un verdadero ganador, un verdadero tipo con pelotas que va al frente y que se planta frente a los poderosos, como ocurrió con Francia hace un par de semanas, y frente a un equipo molesto futbolísticamente como lo es Ecuador. Ganó Costa de Marfil con el gol de Amad Diallo, que es un jugador revulsivo, un jugador que en este equipo no es titular, ¿sí? Un jugador que ha ganado partidos para el Manchester United y que le ha regalado tardes de gloria a los hinchas de los Red Devils. En este equipo es suplente, así que imagínense cómo está la competencia en Costa de Marfil, que se impuso, que ganó 3 puntos y que le pelea y que le quiere plantar bandera a Alemania en este grupo E. Gracias por estar del otro lado, los invito a suscribirse, a tirar un me gusta, un comentario y todo lo que ya saben. Cuídense mucho, seguiremos analizando la Copa del Mundo, los invito a mirar más análisis. Hicimos los del grupo A, los del grupo B, están todos invitados a seguir observando más contenido. Muchas gracias por estar, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.